¿Te has preguntado alguna vez por qué tomas apuntes? ¿Es porque te han dicho siempre tienes que tomar apuntes, el profesor te obliga a anotar todo lo que dice? ¿Alguna vez te has parado a pensar si realmente el tiempo que malgastas tomando apuntes te sirve para algo? ¿O eres de esos que se tiran horas y horas copiando todo lo que dice el profesor? ¿Eres más bien un transcriptor más que un resumidor? Cuando llegas a tu casa, el libro que tienes que resumir lo copias literalmente, lo adaptas un poco, pero aún así te salen apuntes de 100, 200 páginas en vez de 300 de un libro. Y sobre todo, cuando luego lees las notas, los apuntes, ¿los entiendes? ¿Te sirven para estudiar o has perdido todo el tiempo? Pues bien, si tú te identificas con todas esas preguntas, bienvenido. Yo estaba en tu misma situación. Yo no paraba de copiar todo lo que decía el profesor, todo lo que venía en el libro, absolutamente todo. Luego llegaba a mi casa, veía todos los apuntes y me agobiaba. Y terminaba por memorizar. Literalmente no servía para nada todo el trabajo hecho. Hasta que conseguí implementar los métodos que os voy a enseñar hoy. Porque si te pasas de que copias todo, no te sirve para nada resumir, actualmente tus apuntes son un caos, bienvenido al vídeo adecuado, te lo voy a enseñar completamente, porque primero tienes que entender que para qué queremos resumir. Muchas veces dirás, es que yo me quedo con clase, luego voy y leo el libro y con eso aprendo, me da de sobra. Pero no, si realmente quieres ser buen estudiante, y no ser buen estudiante únicamente matándote a estudiar, echando 10 horas al día, no. Lo bueno es que con estos métodos minimizas el tiempo de estudio al máximo. ¿Para qué? Para rendir al máximo posible durante ese pequeño tiempo. ¿Con qué objetivo creé yo estos sistemas? O más bien no creé, porque no soy ningún creador, sino que simplemente los adapté a mi forma de aprendizaje, con el objetivo de, en primer lugar, capturar, es decir, yo no soy ningún genio. Yo cuando el profesor se tira 2 horas hablando, yo no soy capaz en ningún momento de retener esas 2 horas. Por lo que tengo los apuntes, no solo el profesor, podcast, libros, cualquier método de aprendizaje para capturar, para que no se olviden esas ideas. Y sobre todo, y lo que luego realmente importa de los apuntes, no es memorizar. El objetivo no es solo capturar, sino comprender el contenido capturado. ¿Para qué? Para que lo entiendas y así, comprendiendo y entendiendo, nunca lo vas a olvidar. Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, como os he mostrado en la introducción, os enseñaré a cómo tomar apuntes, cómo capturar y comprender esa clase que para ti es insufrible, ese libro que te gusta tanto y no querías olvidar, ese podcast que sabes que te va a hacer bien. Cómo tomar apuntes de forma eficiente. ¿Para qué? Para lo que te he dicho, para tener el máximo tiempo posible libre, disponible, y que el rendimiento en el pequeño tiempo que uses de estos apuntes sea el máximo. Si te gustan vídeos como este, como siempre, se agradece el like, un comentario y suscríbete. Así, para poder explicarte los dos métodos que yo utilizo y complemento para tomar apuntes de libros, podcasts, cursos, primero te tengo que explicar por qué yo considero que debo de tomar apuntes y por qué tú deberías. Y el primer paso ya te lo he dicho, y es ¿por qué? Porque en primer lugar capturas, a no ser que seas un genio, tengas una memoria prodigiosa y fotográfica, no te vas a acordar de las 4 horas, las 6 horas de clase que tengas al día, un podcast de 2 horas, un libro de 300 páginas, no te acuerdas. ¿Y por qué? Porque nuestra memoria está hecha para crear y no para almacenar información. Y es por ello que primero el objetivo es capturar todo aquello que para ti razona contigo, que es interesante y que lo puedes usar. Y en segundo lugar, para comprender, para entender el contenido del podcast, de la clase. Y una vez que tú lo comprendes, ya sí que es verdad que es más fácil y más sencillo de memorizarlo, y que se te olvide es mucho más complicado. Y es que es eso, es que consiste básicamente en que de tanto hacerlo y de tanto repetirlo en tan poco tiempo, porque veréis que son métodos muy fáciles, vais a maximizar vuestro aprendizaje. Y aquí yo lo que he entendido es que existen dos tipos de resúmenes. Según tú quieras resumir a mano, toda la vida, con un boli, un lápiz y una libreta. En el iPad, que es como a mí personalmente más me gustan hacer resúmenes. ¿Por qué? Si tú usas una pencil, cualquier tipo de stylus para dejar tus notas en digital, pero a mano, haces el trabajo de a mano, que veréis que es mucho mejor, pero a la vez tendréis lo bueno de estar completamente conectado a todos tus dispositivos y tener tus notas en todos y cada uno de ellos. Y por último también está el tipo de escribir vuestro apunte en ordenador, que también es mucho más fácil por la velocidad, pero es el menos idóneo.
Eso es para capturar, pero luego está otro tipo de apuntes y es según el contenido externo que vais a resumir. Si lo vuestro es una clase, un podcast, es mucho más fácil tomar los apuntes a ordenador por la velocidad, porque no podemos escribir tan rápido como hablamos. Pero si vuestro objetivo es resumir un libro, una vez que ya tenéis esa clase, esos apuntes o esas más bien transcripciones largas, en ese caso están los apuntes a mano o con un stylus para haceros mapas mentales, conceptos, que va a ser mucho más útil. Y ahora sí, una vez que habéis entendido el por qué es bueno ese active recall que hacemos continuamente por la toma de apuntes y los tipos de apuntes que podéis usar, vamos con el primer método. El primer método que se llama capturar y crear. ¿En qué consiste capturar? Como os he comentado, vosotros vais a ir a una clase, vais a escuchar un podcast, estáis haciendo un curso y vais a capturar aquellas ideas que van a razonar contigo. ¿Cómo lo vais a hacer? En un papel vais a dividir el papel por la mitad. En una parte va a ser la parte de capturar y en la otra va a ser la parte de crear. En esta parte, en la parte izquierda de capturar, vais a tomar apuntes y notas de bullet points, pequeñas frases, pequeñas ideas, extractos que vosotros os llame la atención, veáis que pueden ser útiles para el futuro, que puede que incluso sean útiles para el examen. Es decir, no tratéis de copiar todo y cada uno de los apuntes que os dé el profesor o el curso, simplemente lo que sea útil y necesario. Y a continuación en la parte derecha está la parte de crear, lo que realmente es importante. ¿Por qué? Porque vosotros ahí ¿qué vais a hacer? Vais a haceros preguntas cuando escuchéis o apuntéis algo, preguntaros lo que os venga a la cabeza, ¿por qué este término? ¿En qué lo puedo implementar? ¿Cómo puedo mejorar esta parte? Todo lo que no te haya dicho el profesor, pero que tu cerebro vaya generando y vaya creando, apúntalo a la derecha, crea. Por lo que haces un doble trabajo que realmente mejora la parte de capturar. Y como veis es un método muy simple, divide la página en dos, captura, escucha y apunta, y luego crea, pregunta, divaga. Es tan fácil que te recomiendo que pauses el vídeo y ponte a hacerlo. Coge un lápiz, un podcast de 10 minutos y hazlo, verás cómo te acuerdas al final del podcast de muchísimo más que si hubiese usado cualquier otro método de aprendizaje. Hazlo ahora. El segundo método es el método Cornell y es más bien, yo diría que es una tipología del método anterior o de básicamente todos los métodos, pero para mí ha sido la última implementación en mi rutina de estudio y es realmente muy efectivo. Me gusta incluso más que el anterior, sobre todo cuando quiero estudiar a conciencia. ¿En qué consiste? Consiste en dividir la página en vez de en dos, en tres partes. Como os estaré explicando, estaréis viendo con el iPad, dividid la página por la mitad, izquierda, derecha, y abajo lo dejáis también libre. En una parte va a ser como el de antes, capturar, tomar notas. ¿Y qué tipo de notas os recomiendo que toméis? Lo que yo siempre hago, bullet points, puntos, pequeños párrafos, ideas, palabras, conceptos. No copiéis párrafos enteros porque realmente tenéis que pensar en vuestro yo futuro, en ese yo que va a tener que estudiar y releerlo a la semana o al mes y no se va a acordar porque tú ahora mismo dices, es que esto es muy fácil porque lo acabas de escuchar, pero si te dejan 2 días, te acordarías de todo lo que has copiado, tendrías que leerlo todo. Y es por eso que los bullet points te ayudan a enlazar esa idea y es mucho más fácil y visual. En la parte de crear, igual, haceros preguntas, divagar, reflexionar, cualquier idea que os surja, apuntadla. Así, capturáis y creáis, igual que el anterior. Y ahora viene lo que realmente hace un efecto de aprendizaje por reforzamiento, que es la parte baja. ¿Para qué la vais a usar? Para resumir. ¿Y cuándo os recomiendo que resumáis? Recomiendo que esto lo hagáis o al final del día, si por ejemplo has ido a clase por la tarde o por la mañana, cuando llegues a tu casa, ponte, o incluso al día siguiente, utiliza lo que se conoce como el puente de Hemingway, que hay un reel que os dejaré por mi Instagram sobre qué es el puente de Hemingway. Básicamente es dejar algo como sin terminar para poder hacerlo luego. Usa ese resumen al día siguiente. ¿Por qué? Porque así, si tú no te acordabas de algo, lo vas a reforzar con el intento de querer acordarte. Y el objetivo del resumen es tratar de resumir todo lo que has capturado y si puedes, pues introduce un poco de lo que has creado, pero sobre todo la parte de capturar es lo que tienes que resumir. ¿Y cómo lo resumes? No leas lo capturado, no te vayas nuevamente a la clase ni al libro, simplemente trata de recordar el máximo posible, porque el beneficio de intentar recordar sin que tengas que ir es el doble, incluso el triple de cómo sería si simplemente haces otro ejercicio de copiar y pegar. Así, si tú coges la parte de capturar y la parte de crear en clase y luego
en tu casa tranquilamente o al día siguiente intentas resumir esa captura, verás cómo es mucho más fácil y mucho más rápido luego que te pongas a estudiar. Y bien chicos, hasta aquí el final del vídeo. Como veis, con estos dos métodos lo que buscamos no es solo no olvidar la clase o tomar los apuntes porque no tomas apuntes porque te lo diga tu profesor o porque te hayan enseñado que es bueno, sino que tienes que saber por qué es bueno. ¿Por qué? Porque hace ese proceso de reforzamiento y porque, a no ser que seas un prodigio, no te vas a acordar. Pero sobre todo, estos dos métodos lo que mejoran en tu ámbito de estudio es la consolidación. Es decir, no solo tomas apuntes, sino que además lo consolidas al hacerte preguntas, divagar, crear ideas nuevas en el lateral, en el caso de capturar y crear el método, pero además también haces el proceso de consolidación al día siguiente o por la tarde cuando haces el resumen con el método Cornell, por ejemplo. Así, ten en cuenta que tus apuntes no son sagrados, sino que tú en cualquier momento vas a poder modificarlo. Y ten siempre presente, que es lo que a mí me faltaba para poder estudiar en poco tiempo y sacar mucho rendimiento, a tu yo futuro. Ten en cuenta que esa persona de dentro de una semana, de 10 días, mi Manuel de dentro de un mes, no se va a acordar de todo, por lo que más fácil puedas ponérselo a esa persona futura que eres tú, el mejor resultado que vas a obtener. Y espero que te hayan sido útiles todos estos consejos, que trates de implementar lo que os recomiendo, el método de capturar y crear, principalmente cuando simplemente sea menos información, y el método Cornell cuando realmente quieras ser excelente en tus estudios. Y nos vemos en el siguiente vídeo.